Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. El día de hoy les traigo mi colección de productos para los labios y al igual que con las paletas hice la cuenta y tengo un total de 74 productos, 15 delineadores, 23 en barra, 18 labiales líquidos y 18 glosses. Entonces creo que también va a estar larguito, así que mejor comencemos de una vez. Bueno chicos, aquí están todos mis labiales, mis delineadores, mis glosses, todos los productos para los labios. Por si acaso, estos organizadores de acrílico son de Vanity Box, que es una marca colombiana, aunque hay varias marcas que hacen este tipo de organizadores y también se pueden conseguir por Amazon. Y estos pequeños de acá, que no tienen divisiones y son de plástico, son de Target. De hecho, creo que son bastante económicos. Si los encuentro, se los dejo en la cajita de descripción. Entonces, creo que voy a comenzar primero con los delineadores, que los tengo por aquí abajo. Luego pasamos a los labiales en barra, luego los labiales líquidos y por último los glosses. Entonces, todos los tiempos se los voy a dejar en la cajita de descripción por si solamente están interesados en una categoría. Así que comencemos. Bueno, aquí tengo mis delineadores. Vamos a hacerlo por marcas para que nos rinda. Entonces voy a comenzar con Colourpop, que son estos de aquí arriba. Eso sí, para que no se vayan a sorprender, la mayoría de mis productos de labios son en tonos nude porque son los que más utilizo. Entonces comencemos con este más pequeñito que es en el tono Aquarius. Este creo que ya está descontinuado porque fue una colaboración con Kathleen Lights, pero es el más pequeño porque es el que tengo en mi Project Pan. Disculpen que está un poquito sucio, pero ahí pueden ver el color, es un nude un poco más rosado y más frío. Entonces cada vez que utilizo un maquillaje en tonos fríos, estos son los tipos de colores que utilizo en mis labios. Este de acá es uno de mis favoritos porque literal es como el tono de mis labios. Este se llama BFF y aquí lo pueden ver al ladito. Pueden ver que es un tono más cálido y más café. Siento que este es uno de esos delineadores que queda bien con cualquier labial. Por aquí también tengo otro de la colaboración con Kathleen Lights. Este es en el tono Lumiere. Este sí es de los que menos utilizo, está casi nuevo. Y ahí pueden ver el tono, es mucho más morado. Y por último, un tono rojo. Siento que cuando uno se pone labial rojo es muy importante poner delineador. Así los bordes se ven muchísimo mejor. Este se llama Bossy y ahí lo pueden ver. Es un rojo bastante frío, bastante azul, lo cual es bueno para que los dientes se nos vean más blancos. Ahora tengo este producto de NARS que en realidad no es un delineador pero sí es un crayón, entonces lo mantengo aquí con los delineadores y este tono me encanta, es un nude mucho más café sin llegar a ser muy oscuro, entonces me encanta para el otoño. Por aquí tengo otro de mis favoritos, este es de la marca Alamar Cosmetics en el tono dulce, de hecho este es bastante similar al tono BFF de Colourpop, se los pongo aquí al lado. Es como ese nude café, es una fórmula bastante cremosa y me gusta muchísimo. Y un tono bastante similar es este delineador de la marca Pat McGrath en el tono Contour. Se van a dar cuenta que este tipo de colores son los que más tengo porque son los que más utilizo. Ahí pueden ver el de Alamar y el de Pat McGrath juntos. Siento que son dupes, la verdad son súper parecidos. Eso sí, aunque ambos son bastante cremosos, el de Pat McGrath siento que dura mucho más. Y si pensaban que eso ya era suficiente, pues no, tengo este que también se parece muchísimo. Este sí es un poco más nuevo, es de la marca MAC en el tono Strip Down. Entonces se los pongo justo al ladito para que puedan ver la diferencia. Yo diría que este de MAC se parece más al de Colourpop, pero están como en la misma familia de tonos. Bueno, tengo estos tres de la marca Wet n Wild. Estos, a diferencia de los que ya les he mostrado, son retráctiles, entonces salen de esta manera. El primero es en el tono Lay Down the Moves, que como su nombre lo indica, es un tono más frío, como más moradito. Esta fórmula, por cierto, también es súper cremosa. Por aquí tengo este otro que es en el tono Bear to Comment. Y por último tengo este rojo en el tono Red the Scene. Bueno, ya casi terminamos. Estos dos son de la marca House Laboratories, que es la marca de Lady Gaga. Este primero es en el tono Myth, que aunque es un tono bastante café, tiene un poco más de rosado a comparación de los otros. Y este otro es en el tono Rule, que es un tono un tris más oscuro, tirando más como a un color ladrillo. Por aquí tengo este de la marca Makeup Forever. Este es en el tono 606 y se ve de esta manera. Y ya por último tengo este de NYX en el tono Nude. Este es uno de los más viejos que tengo y no sé por qué no me lo he terminado, pero es un tono bastante bonito, como su nombre lo indica, es un tono nude, de hecho muy similar a los otros. Bueno, pasamos ahora a los labiales en barra. Por aquí tengo dos de la marca Colourpop. Estos son de la línea Lippy Sticks. Es una fórmula que me gusta mucho, son cómodos, son pigmentados. Lo único malo es que esta marca siempre está descontinuando todos los productos, entonces creo que ya hay algunos tonos que no están disponibles. Estos los tengo en dos tonos, el tono Brink y el tono Aquarius, que son los que tengo acá. Este primero es Brink y este de acá es Aquarius. Por aquí tengo otros labiales también de Colourpop. Esta es otra fórmula, se llaman Luxe Lipsticks. Tengo cuatro tonos:
2 de ellos, que son los de la mitad, casi no los utilizo, pues por obvias razones. Es muy raro que yo utilice este tipo de tonos. Y aquí los pueden ver, este se llama Third Eye, aunque creo que ya está descontinuado. Este de acá se llama Gallop, que creo que todavía está disponible. Y los otros dos creo que también ya los descontinuaron. Esta fórmula también es súper cómoda. No es completamente mate, pero sí es un poquito más mate que los Lippie Sticks. No sé si pueden ver que no refleja tanto la luz como estos. Y ya para terminar Colourpop tengo esta fórmula que es un crayón. Yo lo tengo en el tono Gimme More y esta fórmula sí es un poco más translúcida y tiene un acabado un poco más brillante. Es bastante cómoda, pero no es mi favorita, sobre todo por el olor. No huele a feo, pero sí huele demasiado fuerte para mi gusto. Es como a una fruta demasiado dulce. De hecho me recuerda a los Soca de maracuyá. Me acuerdo que yo llevaba esos jugos todo el tiempo a mi colegio. Pero bueno, el punto es que el olor no me mata, pero la fórmula es bastante bonita. Y de hecho un crayón bastante similar es este de la marca Clinique. Tenía uno de estos en mi Project Pan de este año, pero ya me lo terminé. Este es un tono diferente, es el tono número 1. Y la cosa con estos crayones, a diferencia por ejemplo del que les había mostrado de NARS, es que a estos se le pueden sacar la punta, pero estos son retráctiles, salen de esta manera. Entonces con el tiempo obviamente esta punta que traen se les va desapareciendo, así que pues por esa parte uno le va perdiendo un poco más de precisión, pero bueno, siempre y cuando sea un tono nude, la verdad que no me molesta. Este de acá es un color divino, ahí pueden ver que es un poco más durazno. Pasamos ahora a MAC, tengo estos 3 labiales, 2 en tamaño mini y 1 en tamaño completo. El primer mini es este en el tono Love Me Lots, es un labial mate, el tono es como un nude café. El otro es este de acá que es una fórmula satinada y es en el tono Dandy Apple. Y el último es el labial de Maleja Restrepo, este también es una fórmula mate. Este tono es un poco más rosado que lo que suelo utilizar, que son estos tonos de acá. Mis labios naturalmente son muy pigmentados y bastante oscuros, entonces siento que estas tonalidades no me quedan bien por sí solas, prefiero combinarlos con algún delineador un poco más oscuro. Continuamos con este pequeñito de la marca Bite Beauty, este es en el tono Chai, que es un tono bastante oscuro, lo metí en mi Project Pan de este año pero casi no hice progreso. Eso sí, la fórmula es súper bonita, es un labial bastante cremoso y no es mate como pueden darse cuenta. Este de acá fue de los primeros labiales en barra que compré, entonces ya está bastante viejo, es de la marca Wet n Wild, el tono es muy bonito pero este lo compré cuando estos labiales costaban como $1, entonces para el precio es una excelente opción, aunque no es la mejor fórmula del mundo. Sin embargo, tengo entendido que este año los cambiaron completamente, no solamente el empaque sino también la fórmula. Me toca probarlos a ver qué tal son, pero este de acá, aunque no es malo, no es mi fórmula favorita. Tengo este que es un labial rojo de la marca Dose. Yo pues labial rojo casi no utilizo, entonces este está casi nuevo, pero la fórmula es bastante bonita y este tipo de rojos son de esos rojos fríos que hacen que los dientes se vean súper blancos, entonces es una buena opción para tener. Continuamos con la marca ELF. Tengo primero este de acá, que es un labial un poco más satinado, yo lo tengo en el tono Cocoa, que pues obviamente es un tono mucho más oscuro. Creo que lo utilicé con ustedes en un video, pero pues no es un color que uno utilice todos los días. Y tengo estos dos que son de los labiales un poco más clásicos de la marca. El primero es en el tono Pink Minx. Este tono es muy coral, como muy rosado para mi gusto. De hecho lo tengo porque me lo mandaron gratis con una orden. Entonces nuevamente sería un tono que me tocaría combinar con algún delineador un poco más oscuro. Y este tono sí me parece divino, se llama Blushing Brown. Y como su nombre lo indica, es un poco más café. No tan oscuro como el primero, pero sí sigue siendo bastante café. Creo que ya se van dando cuenta del tipo de tonos que me gustan. Y el último que tengo de la marca es este, que es una fórmula un poco más translúcida. Yo lo tengo en el tono Golden Pear y se ve de esta manera, es un tono súper bonito. Este año me empezaron a gustar bastante las fórmulas de este tipo, que son un poco más translúcidas, y de hecho todos los que me quedan acá son de este tipo de fórmulas. El primero es de la marca VT Cosmetics, este fue en colaboración con BTS, es un tono bastante rosado, pero como es una fórmula translúcida siento que lo puedo hacer funcionar. Por aquí tengo estos de L'Oreal que tienen un empaque muy bonito, siento que de este tipo de productos estos son los que más pigmento tienen. El primero es en el tono 906, también es un tono bastante rosado, es un poquito más morado que el otro. Este de acá, como pueden ver, es un empaque Rose Gold a diferencia del otro que es plateado. La diferencia entre los dos es que estos tienen un efecto plumping, entonces al aplicarlo se siente un pequeño cosquilleo. Yo lo compré en el tono 107 que se veía súper bonito, pero resultó siendo bastante claro, entonces este sí o sí me toca combinarlo con otro color un poco más oscuro, o si no ya me veo como muerta.
pero pues la fórmula es bastante bonita. Y por último tengo estos de Revlon, que creo que es mi fórmula favorita. El primero es en el tono Nude Illuminator, que creo que ya les he mostrado en el pasado. Es el que más he utilizado, es perfecto para el diario, se ve súper bonito. Obviamente ahorita con los tapabocas es una fórmula que se transfiere y que no dura mucho. Este de aquí es en el tono Sparkling Honey, que de hecho está completamente nuevo. Lo compré ahorita en el Black Friday porque Jamie Page recomienda mucho este tono y definitivamente es de todo mi gusto. Lo compré porque ya sabía que me gustaba la fórmula, entonces ya me veo utilizándolo bastante porque está divino. Ahora pasamos a los labiales líquidos. Aquí tengo varias fórmulas, hay algunos que secan completamente y no se transfieren, hay otros que quedan un poquito más satinados, entonces yo creo que comencemos con este de acá. Este es de la marca de Yuya. Fue el único que dejé después de una depuración que hice. Este es en el tono Te Quiero, que es un tono un poco más nude. Como pueden ver se ve mate, pero esta es una fórmula más como un mousse. Es una fórmula velvet. Lo que no me gusta de estos labiales es el olor. Siento que es demasiado fuerte, pero pues eso ya es preferencia mía. De hecho no lo utilizo tanto, entonces no recuerdo qué tanto dura. Entonces me toca hacer una nota mental para acordarme de utilizarlo. Por aquí tengo una fórmula bastante similar, que son estos labiales de Raquel. Yo lo tengo en el tono Avellana. Ahí lo pueden ver, se ven casi iguales, pero el de Yuya tiene un poquito más de morado. Por aquí tengo este labial de Dose of Colors, yo lo tengo en el tono Truffle. Esta fórmula sí seca completamente y no se transfiere, y es una de las fórmulas que más me gustan porque es bastante cómoda. Ahí pueden ver el color, es un poquito más rosado. Este de acá es de la marca de Paula, es el tono Te Chai, que fue el único que dejé después de la depuración. Este no seca completamente, pero sí es bastante cómodo. De todos los que he sacado, este es mi tono favorito y la fórmula me gusta. Yo no sé ahorita en qué países se pueda conseguir esta marca, si solamente es en Colombia y en México, pero por si acaso les cuento que esta fórmula es prácticamente la misma de los labiales de Flower Beauty. Yo los compré, los probé lado a lado y se sienten exactamente igual. Entonces de pronto si ustedes están en un país donde no venden esta marca, pueden buscar los de Flower Beauty. Este de acá es de la marca Rare Beauty, yo lo tengo en el tono Brave. Esta fórmula la verdad que me encanta, es la cosa más cómoda del mundo. Es un labial que se ve mate pero que no seca completamente, es muy cómodo y también dura bastante tiempo. Ahora, este es el único tono que he probado y no me ha parecido que sea parchoso, pero no sabría decirles si los otros tonos son iguales, así que si ustedes los han probado, por favor déjenme saber en la parte de abajo porque sí me interesa comprar otros tonos. Bueno, por aquí tengo este labial rojo de Maybelline, yo lo tengo en el tono Pioneer. Este es otro de esos labiales que seca completamente, pero aunque no se transfiere, siento que no se seca completamente mate, queda como un ligero brillito al final, que no me molesta, pero sí les dejo saber por si acaso. La fórmula de este labial no es mi favorita, siento que los labios se empiezan a pegar entre sí, pero lo guardo porque la duración de estos labiales es increíble, incluso quitar los swatches es todo un proceso, entonces por eso es que lo mantengo en mi colección. Y este tip ya se los he dado en el pasado, pero por si acaso no lo saben, les cuento que para quitarlo es mucho más fácil poner otra capa de producto sobre el labial que ya tienen y antes de que se seque lo quitan con alguna toalla y eso les ayuda a quitarlo mucho más fácil. Por aquí tengo los 3 labiales mate de la marca Laura Makeup Labs. Esta nuevamente es una fórmula que se seca completamente y tampoco se transfiere. Si no estoy mal, creo que ya los van a empezar a vender individualmente porque antes solamente se podían comprar los 3 juntos. Bueno, y pueden ver los 3 tonos, todavía no se han secado, pero bueno, este primero se llama Step by Step, que es el más clarito. El segundo se llama Dream Big y el más oscuro se llama Make Moves. Son labiales bastante pigmentados, cómodos, que no se transfieren. De hecho, me recuerdan bastante a esta fórmula de Dose of Colors. Entonces, si están buscando un labial líquido que seque completamente, esta es una buena opción. Lo único que no me gusta es una bobada, pero no sé si pueden ver ahí que el empaque no cierra completamente. Está como un poquito torcido y para poder cerrarlo bien toca hacerle como con bastante fuerza y ya así queda todo alineado. Pero inicialmente cuando uno lo cierra como que llega solamente hasta cierto punto y le toca a uno hacerle con bastante fuerza para que quede como todo bien cerrado. Entonces, como les dije, es una bobada, pero esa parte me molesta un poquito, así que se las dejo saber. Y por aquí tengo todos mis labiales de Colourpop. Por aquí tengo uno en la fórmula Ultra Blotted Lip, que es una fórmula que no es muy pigmentada. Es como perfecto para el diario, solo como para darle un poquito más de color a los labios, pero queda completamente mate. Yo lo tengo en el tono Suma. Estos de la mitad son de la fórmula satinada. Lo más probable es que algunos de estos tonos ya estén descontinuados, pero los que encuentre se los voy a dejar en la cajita de descripción. El primero es en el tono Slow Down, que fue una colaboración con Sheila. Aquí lo pueden ver, es un tono bastante café. Esta fórmula yo diría que es de mis fórmulas favoritas, porque aunque no seca completamente, se siente muy cómoda en los labios y también es muy pigmentada. Por aquí tengo este que es en el tono Echo Park. Este ya es como un nude un poco más rosadito. Este es en el tono Alisa, que creo que fue una colaboración con Kathleen Lights.
Este sí ya es mucho más rosado, como más moradito. Como ya les dije, yo no soy muy fan de los labiales rosados, pero siento que este me queda bastante bien. Este de acá es en el tono Magic Wand. Es como una versión un poco más clarita y menos café de Slow Down. Entonces este también es uno de mis favoritos. Y por último tengo este en el tono Calypso, que se ve de esta manera. Es un labial mucho más oscuro y más morado. Y por último tengo este que es en el tono Arriba. Este fue una colaboración con Karen y esta sí es de la fórmula que es mate. Entonces sí, las fórmulas de estos labiales líquidos de Colourpop me encanta. Lo único malo es que como siempre están sacando nuevas cosas, pues también siempre están descontinuando un poco de productos, incluyendo estos de acá. Creo que con el tiempo van a descontinuar todos estos y solamente van a dejar los que son un poco más pequeños. Y bueno, ya el último labial líquido que tengo es este de la marca Peripera. Esta es una marca coreana y yo lo tengo en el tono número 2. Lo que me gusta de esta fórmula es que se puede utilizar completamente pigmentado, o sea, aplicándolo de esta manera. La fórmula no se seca completamente y también se transfiere, pero es bastante pigmentada. O también se puede utilizar un poquito más difuminado, entonces solamente se pone un poquito de producto y se pone de esta manera. Entonces es perfecto para hacer ese clásico labial coreano que es un poquito más difuminado. Siento que se ve muy bonito. Y se me olvidaba que por aquí tengo otro que es también bastante similar. Este es de la marca Beauty Cosmetics, que también es coreana. También es un tono rojo y se puede utilizar completamente pigmentado o se puede utilizar un poquito más difuminado. Entonces ahí pueden ver que son fórmulas bastante similares. Bueno, y por último pasamos a los glosses, que definitivamente es una de las fórmulas que más utilizo. Comenzamos con el Gloss Bomb de Fenty Beauty. Esta es una versión mini y es uno de mis glosses favoritos. El que yo tengo es en el tono Fenty Glow. Es un gloss que no es completamente pigmentado, entonces se puede aplicar súper fácil. No hay necesidad de utilizar espejo ni nada. Por aquí tengo este gloss transparente de Essence, que es una marca súper económica. Es transparente, entonces no les voy a hacer swatch, pero si están buscando un buen gloss transparente que puedan utilizar encima de cualquier color, siento que esta puede ser una muy buena opción. Y otra opción para gloss transparente que también me gusta mucho, aunque es un poco más costosa, son estos glosses de la marca Tower 28. De hecho compré otro tono. El transparente se llama Chill y este de acá se llama Fire. La fórmula se ve intimidante en el empaque, pero también es bastante translúcido y me encanta porque la textura es más como en gel, es muy cómodo y además de eso como que rellena las líneas de los labios, entonces se ven mucho más lisitos. La fórmula no es de tan larga duración como otros glosses, pero son súper fáciles de cargar y de reaplicar, entonces yo no tengo problema con eso. Aquí tengo este gloss de ELF que ya casi se me acaba. Este es el Lip Plumping Gloss y yo lo tengo en el tono Mocha Twist. El tono es divino y esta fórmula es mucho más pigmentada que las otras. Al ser un gloss plumping tiene como ese pequeño cosquilleo al principio, pero no es para nada molesto y en mi opinión siento que estos tienen muy buena duración. A veces incluso he comido con estos brillos y al final todavía lo sigo viendo y se ve bastante bien. Obviamente no como recién aplicado, pero todavía se ve bastante bien. Por aquí tengo este pequeñito de la marca Tarte. Este lo probé con ustedes en un video hace poquito. Honestamente no fue de mis fórmulas favoritas. También es un gloss bastante pigmentado, pero siento que no es muy cómodo. Es un poco más pegajoso y también se me cayó bastante rápido, entonces no es mi fórmula favorita. A este de acá ya se le borraron todas las letras, pero es el brillo que sacó Colourpop en colaboración con Kathleen Lights. Este, si no estoy mal, lo sacó con la paleta de Dream Street y es en el tono Moonchild. Es un gloss muy bonito, pero pues ya está descontinuado. Pasamos a estos dos de la marca Alamar Cosmetics. Uno es en el tono dulce y el otro es en el tono coqueta. Entonces aquí pueden ver el tono dulce. Este queda muy bien con el delineador que tiene el mismo nombre. Y este de acá es coqueta, que es mucho más oscuro. También son glosses bastante pigmentados. La fórmula me gusta, pero no es mi favorita. Siento que es un poco más gruesa de lo que estoy acostumbrada. Entonces, como pueden ver ahí cuando saco el producto, el brillo como que se estira, no sé si pueden verlo ahí en cámara, entonces no es que sea incómodo, pero sí tengo otros glosses que me gustan mucho más. Pasamos a estos dos de la marca Wet n Wild. Ahí pueden ver los tonos, uno se llama Zen Nudes, que es mucho más clarito, y el otro se llama Cedar Later, que pueden ver que es un poquito más oscuro, entonces ahí los pueden ver, son glosses bien pigmentados y no son tan pegajosos, entonces me gustan bastante. Uno que sí me parece súper espeso es este de la marca ELF, que en realidad se supone que es un bálsamo con color, pero ahí pueden ver que hasta para sacarlo del empaque es mucho más difícil, pero bueno, ahí pueden ver un pequeño swatch de este que tengo. Yo lo tengo en el tono Tough Cookie, que es bastante bonito, pero la fórmula, no sé, es bastante espeso y todavía no me termina de convencer. Este de acá es de la marca Youngblood y yo lo tengo en el tono Nebula. Es un tono muy bonito, pero sí es un labial que tiene bastantes destellos. Incluso creo que lo pueden ver ahí en el empaque, que tiene bastantes destellos. Son muy pequeños, entonces no se sienten en los labios, pero sí se ven bastante. Entonces, para mis preferencias, no es un gloss que utilice todos los días. Siento que
tengo que estar como en ese ánimo de utilizar estos labiales tan brillantes. Este de acá es de la marca Marc Jacobs y de hecho es un gloss en barra. Con este toca tener cuidado porque no se puede devolver, entonces toca sacarlo de a poquitos. Yo lo tengo en el tono Sugar Sugar, es un tono clarito pero la fórmula es bastante translúcida, entonces me queda bastante bien. Este por ejemplo también tiene algunos destellos, pero es mucho más delicado que la otra fórmula, entonces no se ve tanto. Por aquí tengo este de la marca Pixi, este lo tengo en el tono Sweet Nectar, que es mucho más naranja, pero lo mismo, es una fórmula translúcida, entonces no se ve tan vibrante. La verdad que casi no lo he utilizado, entonces no sabría decirles bien qué tal me parece, pero el color es súper bonito. Y por último tengo una de mis fórmulas favoritas que descubrí este año. Estos son los Lifter Glosses de Maybelline y los tengo en 3 tonos. Este primero es en el tono Moon, que es un tono bastante rosado. He escuchado que es un dupe del de Fenty Beauty en el tono Fuzzy. No lo tengo, entonces no sabría decirles, pero pues el tono es súper bonito. Estos también tienen pequeños destellitos, pero no se ven como el otro que ya les mostré. Sin embargo, también tienen algunos tonos que no tienen destellos por si eso les molesta. Este segundo es en el tono Topaz. Este tono es un poco más durazno y de hecho sería el dupe del de Fenty Beauty que yo tengo acá, que es en el tono Fenty Glow. De hecho, déjenme y les hago el swatch justo al lado. Ahí pueden ver que los tonos son casi idénticos. La fórmula también es bastante similar. Lo único que cambia es el olor. Ambos huelen bien, huelen como a dulce, pero es diferente. Y por último tengo este en el tono Crystal, que es un tono un poco más bronce. De los tres, este es el que tiene como más destellos, pero aún así no se compara para nada con el otro que ya les mostré. Este se ve casi metálico, entonces siento que prefiero mucho más esta fórmula. Y listo chicos, esos serían todos los glosses. Y bueno chicos, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad no creo que les alcance a subir todos los videos que me faltan de la colección este año, porque pues ya casi se nos acaba el tiempo y todavía me falta subirles otros videos como el final de mi Project Pan. Entonces probablemente el resto de productos, lo que son bases, correctores, bronceadores y bueno, todo lo demás se los estaré subiendo en enero para que estén pendientes. Así que pues nada, nuevamente espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan no se olviden de dejármela saber en la parte de abajo y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!